Pregunto si tienen alguna duda, alguna consulta. Si es así, por favor, activen su micrófono. Buenas noches, no sé si me escucha. Sí, cómo no, le escucho. Disculpe, es de que esta semana he tenido pues muchos problemas con conexión a internet y al parecer me enteré de que usted había dado un enlace o un código para poder entrar a una clase de Classroom para el examen, según yo, algo así, o estoy equivocado. Desde la semana pasada he estado dando esta información en todas las clases virtuales que hemos tenido. Hoy se las voy a repetir en un momento. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a trabajar el artículo científico, que es el último punto del capítulo 3 del libro Comunicación Científica. Atendiendo al planteamiento del alumno y de otros alumnos que no hayan estado o no hayan tenido esta información, se las repito. Pero como digo, desde la semana pasada, en todas las clases virtuales les he dado esta información. Así que por favor pongan atención. Aquí está. El primer examen parcial va a ser el próximo miércoles 8 de marzo a las 18 horas. Se va a efectuar en Classroom, pero no el Classroom que ustedes tienen y que les asignaron cuando ingresaron a la facultad, sino que es otro. Es por razones de carácter técnico que se va a efectuar en este Classroom. A la par tienen ustedes el código WHIKJ3G. Por favor, cópienlo, porque con ese deben ingresar a Classroom. En esta aula virtual están disponibles las presentaciones vistas en clase. El primer examen parcial va a tener una duración o van a tener un tiempo disponible de 40 minutos. El examen tiene un valor de 30 puntos. 40 minutos a partir de las 18 horas. Cuando el tiempo termine, el examen se va a cerrar en forma automática. Así que por favor, estén atentos porque no van a tener más tiempo del disponible, el que se ha especificado. ¿Alguna consulta sobre esta información, jóvenes?
El contenido del examen está basado en los 3 primeros capítulos del libro Comunicación Lingüística y los 3 primeros cuentos del libro Cuentos para aprender a leer en la universidad. Las presentaciones de PowerPoint que están en este Classroom corresponden a las que hemos visto desde que comenzó el presente semestre y están relacionadas con el contenido del libro Comunicación Lingüística. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? No, licenciado. Vamos a comenzar la clase entonces. Entonces vamos a trabajar hoy el artículo científico. Previamente trabajamos ayer el ensayo. El ensayo y el artículo científico son 2 de los formatos de texto que se emplean en el ámbito universitario, no solo en la Universidad de San Carlos, sino en todas las universidades de Guatemala y del mundo. ¿Verdad? Por eso, cuando ustedes les pidan un texto, vean que se especifique si es un ensayo o un artículo científico. Ahora, ¿cuáles son las características? Pues es lo que vamos a ver ahorita. ¿Para qué sirve el artículo científico? Bueno, el artículo científico sirve como medio de difusión de los resultados de una investigación. Permite observar los hallazgos metodológicos. ¿Qué es un hallazgo metodológico? Un hallazgo metodológico es el proceso o camino que llevó a cabo el alumno o investigador para desarrollar la investigación. Y en ese camino o en ese proceso empleó métodos que le permitieron encontrar aspectos novedosos dentro del tema que le solicitaron. Por ejemplo, ayer hablábamos de un tema X, un catedrático les pide a ustedes hacer una investigación sobre el derecho romano y su vigencia en la realidad guatemalteca. Es un tema X, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que vayan a hacer eso. Es un ejemplo nada más. Entonces, para desarrollar esa investigación, ustedes tienen que seguir todo un procedimiento. Y en ese procedimiento, ustedes es probable que encuentren algo nuevo. Esos son los hallazgos. Y eso significa también difusión de teoría especializada. Un artículo científico es un informe escrito, publicable, que describe los resultados originales de una investigación. Debe ser lo suficientemente claro para que terceras personas capten el mensaje que se desea transmitir. ¿Quiénes son esas terceras personas? Cualquier persona. Cualquier persona que tenga acceso al artículo científico que ustedes vayan a desarrollar. Permite que el alumno clarifique sus ideas para estructurar de mejor forma su trabajo académico. Eso es lo que permite el artículo científico. La UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas encargada de lo referente a la educación, la ciencia y la cultura. Pues bien, la UNESCO indica que la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara,
concisa y fidedigna. Entendemos que es claro, ¿verdad? Que no se vaya por las ramas, que no se vaya con rodeos, sino que sea directo. Eso también aplica para conciso, que sea específico. Y fidedigno, que utilice las fuentes teóricas necesarias y se ciña a un procedimiento de carácter científico para poder desarrollar la investigación. La publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico, ¿verdad? Es importante, entonces, tener acceso a este tipo de investigaciones porque son los que permiten avances. Lo que se investiga y no se escribe, o se escribe y no se publica, equivale a que no se investiga. Por eso es importante que en el proceso de elaboración de un artículo científico siempre se piense en la posibilidad de que se dé a conocer. Trabajar un artículo científico no significa simplemente escribirlo. En su elaboración se deben pasar por 3 fases en las que la redacción solo ocuparía un 25% del tiempo. La mayor parte de personas creen que elaborar un artículo científico, un ensayo, un documento, cualquier texto, piensa en el momento que ustedes se sientan a escribir. De hecho, hay muchos especialistas que dan talleres de redacción y se concretan a esa fase, a la redacción. Sin embargo, la mayor parte de el producto, el resultado final de un informe, de una investigación, no está en el momento que ustedes se sientan a escribir. No, está antes de escribir. Ahí tienen ustedes, antes de escribir, ocupa un 50% del resultado. ¿Qué implica eso? Organizar mentalmente toda la información que tenemos. Estructurar mentalmente ese documento. Si ustedes se sientan frente a la máquina y quieren empezar a escribir sin haber ordenado primero su pensamiento, ténganlo por seguro que van casi directo al fracaso. Porque no tienen estructura. Por eso, cuando ustedes se sienten a escribir frente a la computadora, ya tienen que tener la estructura de lo que van a escribir. ¿Cómo van a principiar y cómo van a terminar? De lo contrario, no van a tener idea clara de qué quieren escribir. Por eso se dice que en esa fase, en la fase 1, se ocupa el 50% del éxito de un texto. Luego, es cuando ustedes se sientan frente a la computadora y empiezan a redactar. Esta es la fase donde establecen los principios de estilo. Estilo quiere decir cómo van a redactar el documento. Lenguaje, ortografía, elementos de énfasis, formato y presentación. Lo que quiere decir cómo van a redactar el documento. Es solo un 25%. Y ahí llevamos 75%. Y el otro 25% es cuando revisamos el texto. Luego de terminar de escribir, tenemos que revisar el texto. Estimados alumnos, por experiencia, sé que muchas personas, muchos alumnos, muchas alumnas, terminan de escribir y ¡pum! Ya lo terminé. Se lo envío al catedrático. ¿Ya lo revisó? ¿Vio si hay faltas de ortografía? ¿Vio si el texto es coherente? Si no hay problemas de redacción.
mayor parte de gente no lo hace y por eso fracasa. Porque está entregando un trabajo a medio terminar. Aún le falta la fase número 3, que es la revisión. Pues esas son las 3 fases en las cuales le vamos a poner énfasis cuando redactamos. Y a estas 3 fases vamos a regresar luego del primer examen parcial cuando trabajemos la redacción generativa. Peter Drucker dice que la mejor estructura no garantiza los resultados ni el rendimiento en un artículo científico. Pero la estructura equivocada es garantía de fracaso. O sea, esto quiere decir que ustedes pueden estructurar muy bien el artículo, pero eso no garantiza el éxito. Sin embargo, si ustedes no hacen estructura o la hacen de manera equivocada, es probable que no tengan el éxito. ¿Qué garantía tienen los textos estructurados? Recuérdense que estoy hablando que texto estructurado le vamos a llamar a aquella parte cuando antes de escribir estructuramos cómo vamos a ordenar el contenido del artículo científico. Al redactor, desarrollar la estructura le facilita la superación del bloqueo de la página en blanco. ¿Qué es eso? Fíjense que el problema de la página en blanco es cuando ustedes vienen y se sientan frente a la computadora. Ahorita voy a escribir mi informe de investigación, el artículo científico. Y empiezan y quieren redactar. ¿Cómo van a empezar? Y entonces las ideas se agolpan en su cabeza. No saben por dónde empezar. Tienen toda la información. Híjole, ¿y ahora por dónde empiezo? Y entonces se empiezan a rascar la cabeza, empiezan a buscar mecanismos de evasión. Tengo hambre, quiero ir al baño. Tengo que llamar por teléfono. Voy a ver el chat, voy a ver si hay algún mensaje en WhatsApp. Me pica la canilla. Cualquier pretexto es bueno para no escribir. ¿Saben ustedes que un alto porcentaje de estudiantes, no solo en la Facultad de Derecho, sino en otras unidades académicas de la Universidad de San Carlos, han cerrado pensum y solo les falta la tesis? Y fíjense que no salen. No salen porque no saben cómo trabajar la tesis. Y ahí se quedan por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. ¿Y a vos cómo te fue en la U? Yo cerré pensum, vos. Pero te graduaste. No, hombre, solo la tesis me falta. Pero un día de esto lo voy a hacer, vos. Un día de esto lo voy a hacer. Y ese día pasa en semanas, meses, años. Y probablemente nunca se gradúe. ¿Cuál es el problema? No han estructurado su pensamiento. Fíjense que tan sencillo es eso. Cuando estructuramos también, eso nos ayuda a no dejar ideas en el tintero. Ahora, un texto estructurado también le facilita al lector la localización de la información. ¿Por qué? Porque es un texto que se escribe en forma ordenada. Facilita la comprensión de las ideas y anima a leer. Vamos a ver más adelante, entonces, como les digo, después del primer examen parcial, vamos a ver lo referente a la redacción generativa. Ahora vamos a irnos a la estructura básica del artículo científico.
Partes del artículo científico. Tenemos el título, la autoría. Esto se refiere al nombre del autor del artículo. El resumen. Las palabras clave. Y ya concretamente dentro del cuerpo del trabajo tenemos la introducción, la metodología, las definiciones fundamentales, los resultados, análisis, la discusión, las conclusiones. Eso es la parte central del texto. De ahí vamos a poner las referencias, las notas, anexos y apéndices. Licenciado, perdone, Sí, dígame. una consulta, disculpa que le interrumpa. Fíjese que yo estoy viendo las diapositivas que usted nos está dando acá y son diferentes a las que tenemos nosotros en la Classroom. Sí. Por favor, Son diferentes, ¿verdad? no, le voy a contar. Hoy actualicé, déjeme ver, voy a revisar, es que hoy actualicé estas presentaciones. Déjeme ver si ya la actualicé. Porque tiene razón, yo había subido una, pero me di cuenta que necesitaba otros elementos y entonces la actualicé. Déjeme ver, ahorita les digo si ya está actualizado en Classroom. Si no, ahorita se los actualizo. Muchas gracias, licenciado. Vaya. Ahorita se los voy a actualizar. Sí, es que yo siempre reviso los materiales y hoy precisamente hice una actualización a esta presentación. Sí, aquí está. Ya. Entonces les voy a agradecer que desechen, tiren esa presentación que tienen ahorita ustedes, porque ya está actualizada con los últimos cambios que le hice hoy. Ya incluye esta parte. La única que actualicé es la del artículo científico. Las demás no hay problema. Está bien, licenciado. Bueno, entonces seguimos. Estas son las partes del artículo científico, ¿verdad? Título, autoría, nombre del autor del artículo, resumen, palabras clave. Concretamente el documento, vamos a ver, cuerpo del trabajo. El texto. Es la introducción, la metodología, las definiciones fundamentales, los resultados, análisis, discusión, las conclusiones, las referencias. ¿Cómo entendemos estas partes?
vamos a ver una síntesis de ello. Cuando hablamos de introducción, lo que tenemos que tener siempre presente es la pregunta: ¿qué problema estudiamos? Cuando hablamos de método, ¿cómo estudiamos el problema? Eso quiere decir, ¿qué camino vamos a seguir para estudiar ese problema? Resultados. ¿Cuáles fueron los hallazgos que encontramos? Porque cuando hacemos una investigación, pues siempre tenemos que tener resultados. ¿Qué fue lo que encontré? Esa es la respuesta. Luego, discusión. ¿Qué significan los resultados? ¿Cómo los interpreto? ¿Cómo los analizo? Bueno, ahora bien, este es el orden de cómo van a presentar ustedes el informe científico, el artículo científico. Pero para efectos de redacción, lo vamos a estructurar de esta manera. Vean. Primero vamos a trabajar los métodos y la parte de la fundamentación teórica, porque son los que nos marcan el camino. Nos marcan el camino de cómo desarrollar la investigación. Después vamos a trabajar los resultados. ¿Por qué? Porque ya tenemos los materiales y métodos. Luego vamos a interpretar los resultados en la parte que se llama discusión. Cuando ya tenemos todo esto, ya podemos redactar la introducción. Y la pregunta es, si la introducción va al principio de todo eso, ¿por qué no lo hacemos antes? Por la sencilla razón de que la introducción y el resumen, su contenido depende de que hagamos estas tres primeras cosas: materiales y métodos, resultados y discusión. No podemos hacer una introducción sin saber cómo desarrollamos todo. Y por último, también el título. Ustedes le pueden poner nombre al principio, pero cuando terminen el trabajo se van a dar cuenta que probablemente tengan que cambiar el título. Entonces, ¿para qué lo van a hacer antes? Mejor el título pónganlo de último. Bueno, entonces vamos a ver ahorita recomendaciones para la elaboración del artículo científico. Título. Debe ser breve. La redacción debe ser clara, exacta y concisa. Clara, lo que les explicaba, ¿verdad? Directa, sin darle vueltas al asunto. Exacta, o sea, las palabras precisas, y concisa. Quiere decir también con un lenguaje correcto, un lenguaje simple, sencillo, con el cual podamos entender lo que se está diciendo. El título no debe tener más de entre 10 y 12 palabras. No hay que hacer títulos tan extensos, porque mientras más extensos se hacen los títulos, más cuesta entenderlos. El título debe ser informativo. Ahí tenemos un ejemplo. El uso de las redes sociales debe ser indicativo. La incidencia de la opinión pública. Se deben evitar las expresiones vagas que no aportan nada. Por ejemplo, contribución al estudio. Imagínense ustedes, les dice que trabajen el derecho romano y su aplicación en la realidad guatemalteca. Y ustedes van a hacer contribución al estudio del derecho romano en la realidad guatemalteca. ¿Qué de nuevo hay ahí? Algunos datos sobre la aplicación del derecho romano en la realidad guatemalteca. En torno al derecho romano en la realidad guatemalteca. No dice nada.
En cambio, si lo hacemos informativo, el uso del derecho romano en la realidad guatemalteca ha significado un importante desarrollo en los últimos 50 años. La incidencia del derecho romano en la realidad guatemalteca ha determinado un cambio cualitativo en la justicia. ¿Ven? Esa es la diferencia. Aquí tenemos título. Cuando trabajamos un título tenemos que ver varios aspectos. Vean, este título tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palabras. ¿Verdad? Tenemos que ver primero que tenga variables, ¿verdad? Las variables, porque eso es parte de la información. Variables son los datos que podemos trabajar para determinar su cambio, su conversión. La población que es afectada por esas variables o categorías. Y como les había dicho, tiene que tener entre 10 a 12 palabras. Bueno, ese es el título. Ahora entramos al resumen. ¿Qué es el resumen? Fíjense ustedes que el resumen es una síntesis de todo el artículo científico. Ahí ustedes condensan toda la investigación que hicieron. ¿Por qué hay que hacer el resumen? Porque fíjense que en la actualidad los artículos científicos se publican en revistas internacionales. Y entonces, estos son los que la gente ve. Y, por ejemplo, gracias a los... ¿Cuánto tiempo más o menos hace? Sabe, tal vez unas media hora más o menos. Es que le ha de picar. Por favor, si no van a hablar, apaguen su micrófono, porque causan interferencia. Pues les decía que la ventaja del resumen es que permite que uno de entrada conozca de qué trata el artículo. Les voy a mostrar un artículo científico. Ahí lo tienen. Ven, dice, sí logran ver, ¿verdad? Dice las ciencias sociales y la filosofía, una dimensión educativa. Sí, doctor. Entonces, en la parte superior, ese es el título. De ahí tenemos al autor. Abajo tenemos el resumen. Ven, muy sintético. Es el resumen de todo el trabajo. Entonces, por ejemplo, yo que estoy interesado sobre las ciencias sociales y la filosofía, solo voy a este resumen. Y ahí me dice de qué trata el artículo. A lo largo de la historia de las ciencias sociales y la filosofía, nunca han perdido contacto y siempre se han influido recíprocamente. La investigación científica y pedagógica de lo social se soporta en supuestos filosóficos, nociológicos y ontológicos, muchas veces asumidos pero no explicados científicamente por el investigador social. ¿Qué es eso? Pues es la síntesis, el resumen de todo el artículo científico. Si yo quiero hacer una investigación y quiero usar este libro, pues me voy al resumen y ahí tengo toda la información.
y decido si lo quiero leer o no. Y en la parte inferior, y lo vamos a ver en un momentito, se escriben las palabras clave. Vean, por ejemplo, en este. Palabras clave: ciencias sociales, educación, filosofía, epistemología. ¿Para qué se usan las palabras clave? Porque eso también le da idea a ustedes de qué tiene de contenido este artículo científico. Tiene relación con las ciencias sociales, con la educación, con la filosofía y la epistemología. Pero a la vez, fíjense que en Internet, estas palabras clave permiten encontrar este documento, porque son guía en Internet, ¿verdad? Para encontrar documentos de este tipo. Para eso es que sirve el resumen. ¿Y cuál es la característica? ¿Cómo se estructura el resumen? Ven, aquí tenemos muy sintetizado. Primero, ¿cuál es el tema del artículo científico? Ahí está, miren. En este artículo se analiza la relación entre entidad de redes sociales y actitudes académicas. Ahí ya le dijeron. ¿Cuál fue la metodología que se usó? La investigación de corte cualitativo emplea el análisis de redes, utiliza entrevistas en profundidad, se lo voy a subrayar, en profundidad y observación flotante. Se realiza también un análisis de documentos textuales e imágenes publicados en los perfiles de Facebook. Esa es la metodología. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de la investigación? Los estudiantes con actitudes académicas vinculadas con una visión conductista del aprendizaje se afilian a redes por interés y usan las redes sociales en línea como una prolongación del aula, como meros consumidores de contenidos. En cambio, los estudiantes con cualidades vinculadas a una visión crítica del aprendizaje se afilian a redes por afinidad y usan las redes en línea como espacio de exploración. Además, suelen ser prosumidores. ¿Ven? Entonces, en el resumen, ustedes tienen una síntesis del artículo científico. Cualquier persona que esté interesado en su artículo científico solo va al resumen. Lo leen y saben a qué se atienen al leer el artículo. ¿Comprenden? ¿Alguna duda, jóvenes? No, doctor, gracias. Y ahí nos vamos a las palabras clave. Constituyen los conceptos básicos de un artículo de opinión. También permiten su búsqueda en Internet si el artículo se llegara a publicar en la red. Y entonces ahí tienen en la parte inferior, miren, aprendizaje en red, prosumidor, consumo de medios, educación en medios, identidad de aprendiz, redes sociales. Esas son las palabras clave, igual que las que les mostré en el artículo científico. Vamos a continuar. Y ahí nos vamos a la introducción. Esa es la parte que les digo, igual que el resumen, que las vamos a hacer al final. Porque tenemos que tener claridad sobre cuáles son los resultados de la investigación para poder hacerlos. Ahora, para efectos de presentación, tanto el resumen, las palabras clave como la introducción van al principio. La introducción debe presentar los objetivos del trabajo y una reseña del estado actual de los conocimientos en este campo. Se basa en la pregunta del por qué. ¿Por qué se hizo la investigación? Así como el interés que tiene en el contexto científico.
Se debe evitar presentar los resultados sin conclusiones de la investigación en este apartado. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden presentar? Porque están en proceso. La introducción, la temática, ¿qué se está investigando? ¿Por qué y para qué se realiza la investigación? Fundamentos teóricos. ¿De qué bases teóricas se parte? ¿Qué se ha investigado sobre el tema? Variables y categorías. Análisis semántico del título. ¿Qué es un análisis semántico? Es la interpretación, el significado. Si tienen una duda, por favor me indican y con gusto les explico. Metodología. Y como en clases anteriores, por favor, no levanten la mano porque no puedo ver cuando tengo abierta la presentación. ¿Tienen una duda? Hablen directamente, por favor. Entonces vamos con metodología. Explica cómo se llevó a cabo la investigación, cuál fue el método y cuáles los instrumentos. Se organiza en 5 áreas. 1. Diseño. Describe la forma en que se desarrolla el experimento. Si es aleatorio, controlado, casos y controles. 2. Población. ¿Cuál es la población que estudiamos? Explica el marco de la muestra y cómo se ha hecho la selección. 3. Entorno. Indica dónde se llevó a cabo el estudio. 4. Intervenciones. Se describen las técnicas, tratamientos, mediciones y unidades. Pruebas piloto y tecnología. ¿Qué es la intervención? La intervención es lo que yo quiero probar, lo que quiero demostrar. 5. Análisis estadístico. Señalan los métodos estadísticos utilizados. Ustedes llevan un curso que se llama Teoría de la Investigación, ¿verdad? Pues ahí empata esto que les estoy hablando con ese curso. Análisis estadístico. Señalan los métodos estadísticos utilizados. No olvidar las referencias cuando se citen metodologías o fórmulas ya publicadas. O describir las nuevas. ¿Verdad? Esta parte tiene relación con ese curso que les estoy hablando. Y que en el siguiente semestre se va a llamar Métodos y Técnicas de Investigación Social. Aquí tienen, por ejemplo, una muestra de cómo puede ser la metodología. Dice, en el presente capítulo se describen las características y metodología utilizadas en el desarrollo de la presente investigación, así como las técnicas e instrumentos que se aplicarán al problema de comunicación de la Dirección General de Monitoreo y Verificación de la Calidad, DIGEMOCA, seguidos del procedimiento de recopilación de información. Para poder terminar el informe teórico, se investigó y analizó el objetivo de la investigación para establecer qué datos se deberán recolectar, a quién se le solicitará la información, cómo se recolectará y cómo debe de ser el análisis de esta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ustedes van poniendo cuál es el camino, cuál es el procedimiento que van a emplear para desarrollar la investigación que luego van a dar los resultados en el artículo científico. Bueno, luego de la metodología pasamos a las definiciones fundamentales. Fíjense que definiciones fundamentales también se le conoce como marco teórico o marco conceptual. Engloba métodos,
ideas y teorías, cuyo objetivo es ofrecer soporte a un trabajo de investigación. Expone las teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para la contextualización de la investigación. Un artículo, una investigación no tiene sentido, no tiene sustento, si no empleamos teorías. Teorías relativas al objeto de estudio. Si no tiene teorías que le den respaldo, pues va a ser una investigación vacía. El marco teórico o definiciones fundamentales son lo que le van a dar vida, le van a dar alma a la investigación. El marco teórico está constituido por estas tres partes. Antecedentes de la investigación. La investigación al realizar, debe tomar en cuenta el conocimiento previamente construido. ¿Qué se ha hecho antes de la investigación que yo quiero hacer? A eso lo llamamos antecedentes. En algunas instituciones le llaman estado del arte. Dos, bases teóricas. Descripción de los elementos teóricos planteados por uno o diferentes autores. Era lo que les decía, ¿verdad? La fundamentación teórica. Definición de términos básicos. El investigador define y delimita, según su criterio y de acuerdo a sus bases teóricas, los conceptos relevantes. Aquí tenemos un ejemplo del marco teórico. Existen dos escuelas científicas que dominan el campo de la prospectiva a nivel mundial. La primera, fundada en Francia en la década de los años 60 por Bertrand de Jouvenel. La segunda fue fundada por Michel Godet en los años 80. A la segunda escuela se denomina inglesa, porque sus principales defensores se encuentran en las universidades de Sussex y Manchester. Esta se basa en el humanismo para señalar que el futuro puede ser creado y modificado por las acciones de los actores sociales, ya sea individuales u organizados. Propone estudios que caractericen la sociedad futura en sus diversos enfoques, el social, económico y cultural. ¿Ven? Entonces, son las teorías que le dan soporte a la investigación que estoy haciendo y que posteriormente voy a dar a publicidad por medio del artículo científico. Es lo que les decía, si no hay marco teórico, si no hay teorías que sustenten su investigación, su investigación no es científica, es empírica. Empírica quiere decir hecho sobre la base de cuestiones prácticas. Por eso es muy importante el marco teórico. Y ahí nos vamos a los resultados. Los resultados cumplen dos funciones. Uno, expresa los resultados preliminares descritos en metodología y fundamentación. O sea, ¿qué fue lo que encontré al aplicar el método de investigación? ¿Y qué fue lo que encontré al aplicar también las teorías que sustentan mi investigación? Dos, presenta las pruebas que apoyan los resultados. ¿Cuáles podrían ser esas pruebas? Bueno, puedo emplear gráficas, puedo emplear tablas, puedo emplear cualquier recurso que me permita a mí mostrar la forma en que desarrollé mi investigación.
el primer párrafo de los resultados debe resumir en una oración clara y directa el principal hallazgo del estudio. Se deben emplear verbos en pasado. Aquí tenemos entonces, ¿cuáles son los aspectos interesantes de la parte de los resultados? 1. Análisis. El análisis, vamos a decir que nuestra investigación se desarrolló por medio del análisis cuantitativo. Y por eso vamos a usar tablas, figuras, pasteles, categorías. Los resultados deben tener síntesis, deben ser concretos. Ahí vamos a poner la integración y la triangulación. Triangulación se refiere cuando relacionamos todos los elementos con los que he venido trabajando. Triangulación significa fundamentos teóricos, metodología y los resultados del trabajo de campo o la investigación propiamente. De ahí nos vamos a la interpretación. La interpretación es el análisis que yo hago de los resultados. Entre los resultados tenemos también la parte que le llamamos discusión. ¿Qué entendemos por discusión? Bueno, en principio, comienza la discusión con la respuesta a la pregunta de la introducción. ¿Qué es lo que quiero investigar? Seguida de las pruebas expuestas en los resultados. Es probable que los lectores acudan a este apartado luego de leer el resumen. Recuérdense lo que les dije anteriormente, el resumen. El resumen es la síntesis de todo el contenido del informe, del artículo científico. Entonces, algunas personas van a ir directamente a la parte de la discusión. Se deben incluir los aspectos más importantes y novedosos del estudio. Se contrastarán con los resultados obtenidos en otras investigaciones sobre el mismo tema. Y también aquí se pueden avanzar futuras líneas de investigación. Porque un artículo científico no significa que ustedes hayan agotado el tema. Y pueden proponer, para futuras investigaciones, se sugiere que se investigue X, Y y Z áreas. El área de discusión escriba en presente. Estos datos indican que, ¿verdad? Los hallazgos del trabajo se consideran evidencia científica. Y usted debe sacar a luz y comente claramente en lugar de ocultar los resultados anómalos. Porque, por ejemplo, ustedes hacen una investigación y las investigaciones no crean que siempre les va a llevar a resultados positivos. Es probable que la forma en que ustedes desarrollan la investigación también lleve a resultados negativos. ¿Y por qué los va a ocultar? No, tiene que dar a entender. Tiene que decir cómo que hubo resultados negativos, pero también da las razones de por qué se dieron. De explicaciones coherentes. La finalidad de la discusión es interpretar los hallazgos conseguidos en la investigación y determinar si se modifica dicho conocimiento con las aportaciones del presente estudio. La secuencia de la discusión debe seguir la siguiente estructura. 1. Recapitulación de los hallazgos principales que constituyen la respuesta a la pregunta principal del estudio, con objeto de captar la atención del lector. Entonces, recapitular quiere decir volver a mencionar los hallazgos, ¿verdad? De esa manera, en el área de la discusión, el lector va a tener
una comprensión más directa de lo que fueron los hallazgos. 2. Evaluar la validez interna del estudio y sus posibles limitaciones. Hacer balance de puntos fuertes como de los débiles. En ese sentido, lo que se pide es honradez, ¿verdad? En mi investigación, los puntos fuertes fueron X, Y y Z, pero también hubo debilidad en los siguientes puntos. 3. Comparar los resultados observados con los de otros trabajos que han utilizado un diseño y metodología similares. Este es un análisis comparado, que permite ver las características de la investigación que hice a la luz de otras investigaciones. 4. Comentar los aspectos relacionados con la validez externa del estudio, es decir, el grado en que se pueden generalizar los resultados a otros contextos. 5. Lo que ya habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Recomendaciones y líneas futuras de investigación. ¿Qué es lo que sugerimos que se debe investigar? La discusión es la forma como los resultados de la investigación son presentados, a la luz de la hipótesis y de las teorías que la respaldan. Se trata de dilucidar qué significan los resultados obtenidos en la investigación y por qué ocurrieron de ese modo. En el estado general de la interpretación de los datos, lo cual incluye lo referente a las fuentes de sesgo e imprecisión. Siempre tenemos que ser claros, ¿verdad? Y no ocultar nada, porque cuando algo se oculta, entonces hay gente que logra entender que se está ocultando algo y eso es un elemento que incide en forma negativa, tanto para el artículo científico como para la persona que investiga. ¿Cómo se elabora la discusión? 1. Presente los principios, relaciones y generalizaciones que los resultados indican. 2. Señale las excepciones o las faltas de correlación y delimite los aspectos no resueltos. 3. No oculte ni altere los datos que no encajen bien, es lo que les explicaba hace un momento. 4. Muestre cómo concuerda o no los resultados, cómo concuerdan, es aquí. Cómo concuerdan o no resultados e interpretaciones con los trabajos publicados anteriormente. Exponga las consecuencias teóricas de su trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas. Entonces, la discusión es cuando ustedes tienen toda la información, ¿verdad? Tienen todo el proceso metodológico que hicieron, tienen el marco teórico y también tienen los resultados que alcanzaron en la investigación. Pero toda esa información está por separado. ¿Dónde lo van a juntar? ¿Dónde van a analizarlo? En la parte que se llama discusión. Aquí es donde van a interpretar los resultados. Y por último, vamos con las conclusiones. Las conclusiones. Formule las conclusiones en la forma más clara. Resuma las pruebas que respaldan cada conclusión. Se debe evitar hacer afirmaciones rotundas porque se trata de una investigación en proceso. ¿Qué es una conclusión? La conclusión son las ideas principales. Son las ideas principales que
he logrado desarrollar en la investigación. Son los hallazgos. Es mi aporte al proceso de investigación. Y deben ser muy sintéticos, muy resumidos. ¿Cuántas conclusiones hay que hacer? Pues entre 5 a 6 conclusiones. Bueno, de ahí nos vamos a la última parte, que son las referencias. ¿Qué son las referencias? Pues también se le llama bibliografía. Solo que en la actualidad ya no se usa el término bibliografía. Se usa referencias o referencias bibliográficas. Esta parte va al final del texto, después de las conclusiones. Se deben incluir únicamente las referencias bibliográficas citadas en el texto. Se deben emplear las normas APA en su 7ª edición. El nivel de actualización de las referencias no debe ser mayor a 10 años de publicación. ¿Qué significa eso? Que los libros que ustedes van a utilizar en una investigación científica y que luego van a redactar como forma de artículo científico, debe usar libros que hayan sido publicados en los últimos 10 años. O sea, si estamos en el 2023, de 2013 para acá. ¿Por qué? Porque de esta forma ustedes van a demostrar que están empleando los últimos aportes teóricos que han sido publicados. La ventaja que es ahora en Internet hay mucho artículo científico, así como el que les mostré. Y estos artículos científicos son investigaciones recientes, ¿verdad? Y eso abona, que quiere decir que su trabajo es muy, muy reciente. Ahora veamos extensión del artículo y otros elementos. ¿Cuál es la extensión ideal de un artículo científico? Entre 10 y 12 páginas. Ahí se incluyen título, texto, elementos gráficos, estadísticas y las referencias bibliográficas. ¿Cuáles son los márgenes? En la parte superior, en la parte inferior, el margen derecho, el margen izquierdo, 2.5 centímetros. Tipo de fuente. Fíjense que en la actualidad la norma APA permite usar los siguientes tipos de letra: Calibri, Arial, Lucinda Sans Unicode, Times New Roman y Georgia. Y ahí tienen ustedes el tamaño de cada uno de estos. Calibri, 11 puntos. Arial, 11 puntos. Lucinda Sans Unicode, 10 puntos. Times New Roman, 12 puntos. Georgia, 11 puntos. Me pueden preguntar, ¿y por qué algunos tienen 11, otros 10 y otros 12? Porque algunos tipos de letras son más grandes que otros. Entonces, de esa manera se compensa el tamaño de las letras. Bueno, jóvenes, ahí llegamos entonces al final. Y ahorita los escucho para saber las dudas o consultas que tengan. De mi parte, no, doctor, gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda? Si no es así, pues les agradezco la atención a la clase y de aquí vamos directo al examen el próximo miércoles. Muchas gracias, doctor. Ya les había indicado que Gracias, licenciado. Que en la Facultad de Derecho, cuando hay examen parcial, no hay clases, ¿verdad? Solo hay clases en los días alternos,
cuando no hay examen. Entonces, por ejemplo, la próxima semana va a haber clases el día martes y el día jueves. Eso quiere decir que con ustedes nos vemos el próximo jueves. Pasen feliz tarde, feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche.